A los 23 años, mi padre cuenta que una noche venía de la casa de uno de sus familiares, caminando por una calle interna, allí en Bellavista, esas calles de tierra. En aquellos años solamente había cañaverales a los costados. Cuenta que era un camino al que conocía muy bien y que tenía aproximadamente una recta de 1,5 kilómetros y recién hacía una curva donde el camino se separaba. Un poco antes de esa curva se levantó un poco de viento y levantó tierra. Él iba en caballo. En ese mismo momento el animal se puso nervioso, como si no quisiera seguir adelante. Mi papá lo apuró un poco taloneándolo y el animal se sentó de atrás y casi se cae él del caballo. Sin entender lo que pasaba, quiso hacer que se parara, castigándolo con los talones y con la mano, y no pudo. Y sintió que algo lo tiró del caballo de un golpe. El animal comenzó a correr desbocado por el camino. Él solamente podía ver cómo se alejaba sin poder hacer nada. Cuando mi papá pudo pararse, cuenta que vio a un hombre muy alto que se desplazó a uno de los costados del camino y se metió en el cañaveral. Cuenta que las cañas caían al piso a su paso, como dejando un camino en medio del cañaveral. Mi padre se dio cuenta de inmediato que era algo muy malo. Se paró como pudo, casi corrió por el camino, mientras seguía escuchando el ruido de las cañas que se quebraban. Y a su costado escuchaba en la tierra como si alguien corriera muy cerca de él, como si lo fueran siguiendo, muy cerquita. Al hacer la curva y al llegar al cruce del camino, vio a alguien parado justo en el medio. Entonces comenzó a disminuir la velocidad, a caminar despacio, hasta que vio que aquella aparición se corrió hacia uno de los costados y simplemente desapareció. Se apuró para pasar por allí y cuando iba pasando por ese cruce, sintió otra vez un golpe que lo tiró al piso y esta vez vio a aquel hombre parado a un costado, pero muy cerca de donde estaba él. Por el costado del camino, sobre los pastos que comenzaron a quemarse a su paso. Mi padre caminaba persignándose y nombrando constantemente a la Virgen, pidiéndole ayuda. De repente, aquella aparición oscura que quemaba el pasto a su paso, cambió de dirección y cruzó delante de él a no más de 1 metro. Era un hombre alto, sin cabello. Tenía muy marcados los pómulos, los ojos muy oscuros. Mi padre cuenta que no podía verle los pies al caminar y que otra vez se perdió en el cañaveral, pero que al pasar cerca de él sintió un aire muy caliente que lo envolvió y se sintió asfixiado. Por momentos casi no podía respirar. Luego comenzó a escuchar nuevamente que las cañas caían, se quebraban cuando él pasaba. Siguió caminando como pudo, con mucho miedo, hasta llegar a la casa. Tomó agua, se quedó sentado durante un momento y luego se acostó a dormir sin decir absolutamente nada, rezando durante toda la noche. Prácticamente no pudo dormir ni un instante aquella noche. Aquel hecho lo había conmovido tanto que el miedo no lo dejó dormir. Cuando amaneció, apenas pudo dormir unos minutos.
luego salió al patio y estaba allí el caballo, su caballo, que había corrido por el camino, que lo había perdido. Dicen que el animal tenía toda la cola trenzada. Más tarde pasó por aquel camino con mi abuelo y las cañas estaban caídas como formando un camino que se perdía en el medio del cañaveral. Y los pastos del costado del camino aún estaban quemados. Se persignaron, rezaron y pasaron sin decir nada. Luego mi abuelo le dijo: reza mucho y agradecele a Dios que no te hizo nada.